El trabajo digno y la libertad laboral son los pilares del derecho mexicano. Hola, mi nombre es Alondra Dulcinea Porras García del grupo 302 y hoy les hablaremos sobre los artículos 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1 al 53 de la Ley Federal del Trabajo. Estos artículos nos ayudan a regular las relaciones de trabajo en México. La ley federal regula las relaciones laborales en México. Los primeros 53 artículos establecen principios generales, derechos y obligaciones de trabajadores y patrones y tienen un enfoque en derechos humanos laborales, trabajo digno y seguro, igualdad y no discriminación. El artículo 1. La Ley Federal del Trabajo es de observancia general en todo México y protege los derechos laborales reconocidos en la Constitución. Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente a aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres. El artículo 2 básicamente son los principios de libertad, igualdad, seguridad, dignidad y no discriminación. Por ejemplo, que no se puede rechazar a alguien por su género o religión. Artículo 3. El trabajo no es mercancía, respeto a la dignidad del trabajador, prohibición de la discriminación por sexo, origen, religión, orientación sexual o condición social. Por ejemplo, el salario debe ser igual por el mismo trabajo sin importar el género. El artículo 3 bis nos habla del hostigamiento, que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Acoso sexual, una forma de violencia en la que si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión industrial o comercio que le acomode, siendo lícitos el ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. En caso de cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso de su tribunal. Prohibición del trabajo infantil, protección especial a menores de edad, por ejemplo, menores de 15 años no pueden trabajar en fábricas. El artículo 5 nos habla de las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no se producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca. Trabajos para adolescentes menores de 15 años, una jornada mayor que es la permitida por esta ley, una jornada inhumana por notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo a juicio del tribunal, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, un salario inferior al mínimo, que es de 278, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa, no multas y sanciones disciplinarias, y no se puede pagar a una persona que trabaja en lo mismo de este. Artículo 6. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de vigencia. El artículo 7 nos habla de la prohibición de obligar a alguien a trabajar sin su consentimiento. De los artículos 8 al 13 son las definiciones de trabajador, patrón y relación de trabajo. Trabajador, persona física que presta un servicio subordinado, y patrón, quien recibe el servicio y paga. Artículos del 14 al 17, principios de irrenunciabilidad de derechos, interpretación favorable al trabajador, principio prooperario.
Artículo 18. Cuando haya duda en la interpretación de normas, se resolverá a favor del trabajador. Artículo 19. Ningún contrato puede dejar sin efecto los derechos de los trabajadores. Artículos 20 y 21 son la definición de relación de trabajo y contrato individual. Artículo 22. Edad mínima para trabajar 15 años. Menores de 15 años no pueden laborar. Artículo 23. Los mayores de 15 y menores de 18 requieren autorización de padres. Artículos del 24 al 31, contrato individual. El contrato debe de ser escrito. Contiene datos, puesto, jornada, salario, lugar, fecha y hora. Por ejemplo, el contrato verbal es ilegal y se debe formalizar por escrito. El artículo 24 nos habla de que el contrato de trabajo debe constarse por escrito, salvo casos especiales. El artículo 25, contenido mínimo del contrato, datos del trabajador y patrón, duración de la relación, servicios a prestar, lugar de trabajo, duración de la jornada, salario formal y lugar de pago. Capacitación. Artículo 26 al 28, contratos pueden ser por obra, tiempo determinado o indeterminado. Artículo 29, periodo de prueba o de capacitación inicial. Artículo 30 al 33, duración máxima de periodos de prueba y capacitación es de 180 días. Artículos del 32 al 39, tipos de contrato. Contratos por tiempo determinado, indeterminado, obra determinada, prueba o capacitación inicial. Por ejemplo, el contrato por obra determinada que termina al finalizar el proyecto. Artículo del 34 al 36, contratos colectivos y ley aplicable en caso de sindicatos. Artículo 37 al 39, reglas sobre contratos por tiempo determinado, obra o indeterminado. Artículos del 40 al 53 son las condiciones laborales. Jornada laboral diurna, 8 horas máxima, nocturna, 7 horas máxima, mixta, 7.5 horas máxima. Los descansos, mínimo un día por cada 6 trabajados. Vacaciones, desde 12 días, aumenta con la antigüedad. Salario justo, proporcional y nunca menor al mínimo. Por ejemplo, una jornada de 12 horas sin pago extra es ilegal. El artículo 40 nos dice que el trabajador puede renunciar en cualquier momento con causa justificada. El artículo 41 al 42, sustitución del patrón no afecta derechos de los trabajadores. 43 a 47, causas de suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo por enfermedad contagiosa, prisión preventiva, falsa de probidad, violencia o faltas graves. Artículo 48. Si un trabajador es despedido injustificadamente, puede optar por ser reinstalado en su puesto, recibir indemnización, 3 meses de salario más salarios caídos, más prestaciones. Artículo 49. El patrón debe negarse a la reinstalación en ciertos casos, ejemplo, confianza o servicio doméstico. Artículo 50. Indemnización al trabajador por despido injustificado, 3 meses de salario y 20 días por cada año trabajado más prestaciones. Artículo 51. Causas por las que el trabajador puede rescindir la relación laboral sin perder derechos. Ejemplo, engaños del patrón, violencia, reducción de salario. Artículo 52. Efectos de la rescisión cuando hay causa imputable al patrón. Y artículo 53. Formas de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, muerte del trabajador, terminación de obra, incapacidad física o mental y por causas establecidas en la ley. Conexión con la Constitución. El artículo 5 constitucional, libertad de trabajo, Ley Federal del Trabajo, desarrolla cómo se protege en la práctica. La Ley Federal del Trabajo traduce un derecho constitucional en obligaciones concretas para patrones y protección efectiva para trabajadores. Casos prácticos. Caso 1, contrato verbal es ilegal. Requiere contrato escrito. Caso 2, horas extras no pagadas, violación a la jornada máxima. Caso 3, despido por embarazo, discriminación prohibida. Ejemplos prácticos del artículo 1 al 53 que establecen los fundamentos legales y principios laborales, garantizan el trabajo digno, seguro, igualitario y remunerado. Conocerlos permite defender derechos y exigir justicia laboral. ¿Qué derechos laborales protege el artículo 5? El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícitos. Este artículo protege el derecho al trabajo libre siempre que sea lícito, también prohíbe el trabajo forzado, los contratos que atienden
contra la dignidad humana y la privación de la libertad por deudas de carácter laboral. ¿Qué principios establece la Ley Federal del Trabajo en sus primeros 53 artículos? Los primeros 53 artículos de la Ley Federal del Trabajo desarrollan principios fundamentales como la libertad del trabajo con base en el artículo 5, igualdad laboral sin discriminación, estabilidad en el empleo, derecho a un salario digno, jornada laboral limitada, derecho a vacaciones, seguridad social, aguinaldo y prestaciones, prohibición del trabajo infantil y protección especial a mujeres embarazadas. Estos principios garantizan condiciones mínimas de dignidad, seguridad y equilibradas. ¿Cómo se relacionan la Constitución y la ley en la práctica? La Constitución establece los principios rectores, como la libertad de trabajo, y la Ley Federal del Trabajo se encarga de operativizarlos, es decir, de establecer cómo se aplican en la vida diaria, con reglas específicas, procedimientos y sanciones. Por ejemplo, la Constitución prohíbe el trabajo forzado y la Ley Federal del Trabajo se encarga de sancionar a empleadores que retienen documentos, ejercen coerción o imponen jornadas inhumanos. Esto quiere decir algunos patrones que no cumplen con estos artículos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué limitaciones o problemas pueden observarse en la aplicación? Aunque el marco legal es sólido, hay varios problemas en la aplicación práctica. Informalidad laboral. Muchos trabajadores no tienen contrato ni prestaciones. Poca inspección laboral. La STPS tiene recursos limitados para vigilar el cumplimiento de la ley. Desigualdad estructural. Discriminación por género, edad o discapacidad persiste. Impunidad patronal. En algunos casos, los patrones incumplen la ley sin consecuencias. El artículo 5 y la Ley Federal del Trabajo reflejan un compromiso constitucional con la dignidad humana y la libertad laboral. Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo un desafío. La ley otorga herramientas para proteger al trabajador, pero su eficacia depende de la voluntad política, la vigilancia institucional y la cultura laboral en México. Artículo 5. Es clave porque reconoce la libertad de trabajo como derecho humano. Establece que toda persona puede dedicarse a la actividad que desee, siempre que sea lícita y no afecte derechos de terceros. Además que prohíbe de manera absoluta la esclavitud y el trabajo forzoso. Incluso señala que los contratos que anulen la libertad laboral no tienen validez. Esto garantiza la protección de la dignidad humana en el ámbito laboral. Principios rectores de la Ley Federal del Trabajo de los artículos 1 al 53. Trabajo digno y socialmente útil, igualdad salarial, a trabajo igual y salario igual. Prohibición de la discriminación laboral por género, edad, religión, discapacidad, etc. Protección especial a menores y mujeres embarazadas. Derecho a condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo. Jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales. En los primeros artículos, los 53 de la Ley Federal del Trabajo convierte en realidad lo que la Constitución establece. Regula las condiciones básicas de trabajo, como la jornada laboral, el descanso semanal y la igualdad salarial. También protege a sectores vulnerables como embarazadas y menores de edad, prohibiendo su contratación en trabajos peligrosos. Además que obliga al patrón a brindar condiciones seguras e higiénicas. En suma, estos artículos aseguran que el trabajo sea digno y útil para la sociedad. La Constitución establece los principios generales y la Ley Federal del Trabajo desarrolla esos principios en reglas prácticas. Las pirámides normativas son la Constitución en la cúspide y la Ley Federal del Trabajo como desarrollo legal. Garantiza que los derechos no se queden en teoría, sino en práctica. La Constitución es la norma suprema y establece el marco general de libertad laboral. La Ley Federal del Trabajo toma esos principios y los transforma en reglas aplicables en la vida diaria. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la esclavitud, pero la Ley Federal del Trabajo regula cómo deben ser los contratos y cuáles son las jornadas máximas. Así se complementan, una da el fundamento y la otra la aplicación concreta. Los retos en la aplicación práctica es la informalidad laboral. Más del 50% de los trabajadores en México carecen de seguridad social. Desigualdad de género. Las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres. La falta de inspecciones laborales eficaces. Persistencia de despidos injustificados y contratos simulados. Desconocimiento de los derechos por parte de muchos trabajadores.
El trabajo digno no solo beneficia a los trabajadores, también tiene un impacto social y económico. Un empleo bien remunerado y seguro y mejora la calidad de vida, reduce la pobreza y fomenta la igualdad a nivel económico, incrementa la productividad, da estabilidad al país. Por eso el derecho laboral no solo es un conjunto de normas, sino una herramienta para constituir una justicia social. Podemos concluir que sin trabajo digno no existe verdadera justicia social. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen un marco sólido para proteger los derechos laborales, pero esto solo se cumple si existe la vigilancia y responsabilidad por parte del Estado. Los patrones y los propios trabajadores, la ley da las herramientas, pero es nuestra tarea exigir que se apliquen en la práctica. El gran reto es convertir los principios jurídicos en realidades palpables. Ejemplo explicado. Imagina que una empresa obliga a un trabajador a firmar un contrato en el que se compromete a no renunciar durante 10 años. Aunque ambas partes firmen ese contrato, es inválido porque atenta contra la libertad del trabajo. Reconocida en el artículo 5, la ley protege al trabajador y permite que pueda renunciar libremente. Otro caso, una persona quiere poner un negocio de venta de drogas ilegales. Aunque la Constitución reconoce la libertad de trabajo, esta no aplica para actividades ilícitas, por lo tanto, este trabajo no está permitido. Ahora, un ejemplo de los principios rectores de la Ley Federal del Trabajo, que son del 1 al 53. Supongamos que en una fábrica trabajan un hombre y una mujer en la misma línea de producción, realizando exactamente las mismas funciones. Sin embargo, la empresa le paga menos a la mujer. La Ley Federal del Trabajo establece que a trabajo igual, salario igual, por lo que la trabajadora puede exigir que le paguen lo mismo que a su compañero. Otro ejemplo, un menor de 15 años quiere trabajar en la mina. La Ley Federal del Trabajo lo prohíbe ya que estos trabajos ponen en riesgo su salud y la seguridad de los menores. Ahora, un ejemplo de la relación de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que es la Constitución prohíbe la esclavitud, pero no explica cómo se debe garantizar esta prohibición en la práctica. La Ley Federal del Trabajo lo hace a través de reglas específicas. Todos los contratos deben ser voluntarios, por escrito y con condiciones claras de salario y jornada y prestaciones. Si una persona es obligada a trabajar en un campo agrícola sin paga, sin contrato y sin posibilidad de renunciar, se estaría violando tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. En ese caso, la autoridad laboral puede sancionar al patrón y liberar al trabajador. Ahora otro ejemplo que sería, pensemos en un albañil que trabaja en una construcción. Un día el patrón decide despedirlo sin darle liquidación ni pagarle las semanas trabajadas. Aunque la ley lo protege, la falta de inspecciones laborales efectivas hacen que muchos patrones se aprovechen y los trabajadores no reciban lo que les corresponde. Otro reto es la discriminación. Una mujer embarazada que solicita un empleo puede ser rechazada por su estado